Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Mateo, Jesús, comentando el quinto mandamiento, dice lo siguiente: oísteis que se dijo a los antiguos, no matarás, y aquel que mate será juzgado ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que odia a su hermano también va a ser juzgado ante el tribunal, y el que le llame idiota también. Tú, Señor, viniste a no solamente a cumplir los mandamientos, sino a buscar ponerlos o llevarlos a plenitud. No solamente que nosotros no hiciéramos un daño físico, un daño moral a una persona, pues no vamos a hablar en este rato de oración del aborto, que sabemos que pues, es una de los daños más graves que hay en el mundo, cuando una mujer se ve obligada, por las circunstancias que sea, a acabar con la vida de su hijo. Ni vamos a hablar de la eutanasia tampoco, que es el intento el quitar la vida de los ancianos, de las personas que ya no, los ancianos o de los enfermos, las personas que pues es una especie de eugenesia. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo que va muchísimo más allá. Jesús nos dice que nosotros debemos procurar no solamente devolver bien por bien, sino que al mal hay que responderle con el bien. Todos los hombres somos hijos de Dios. Y tenemos que tratarnos como hermanos. Y tenemos que tratarnos, pues, en ese mandato que tú nos diste, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Tenemos que buscar amarnos con ese mismo corazón con el que tú nos amas. Hay que superar todo tipo de odios. Y vamos a pedirle al Señor que siempre intentemos responder al odio con amor. Porque eso fue lo que tú hiciste, Señor. Y no, pues, buscar, no personalizar a las personas, pues, al agresor. Hay una ofensa y hay que acabar con la ofensa, pero la idea es no personalizar, no maltratar. Hay que ver cómo acabar con el problema, cómo llegar a la solución. Dice el Papa Francisco en la Christus Vivit: las heridas recibidas pueden llevarte a la tentación del aislamiento. En primer lugar, a replegarte sobre ti mismo, a acumular rencores. Eso no fue lo que Dios hizo. Pues cuando nosotros nos van haciendo herida, la idea no es que vayamos acumulando cosas para decir la venganza es un plato que se come frío. No. La idea es, pues, hay un problema, hay que ver cómo solucionarlo. O cómo tratar a las otras personas.
enfoquémonos en los problemas. Vamos a ver cómo solucionamos los problemas. Hablemos de las cosas. Nunca dejes de escuchar el llamado de Dios al perdón. Eso es lo primero. Dios nos invita a perdonar. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra respuesta ante los ataques que sufrimos. Pues la idea no es que seamos tontos, pero tampoco que vayamos respondiendo al mal con mal. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país, que hemos devuelto a la violencia, hemos respondido con violencia y seguimos respondiendo con violencia, en lugar de ver cómo rompemos esta serie de daños que se van haciendo unos a otros. Sigue el Papa diciendo, como bien lo enseñaron los obispos de Ruanda, que vivieron una violencia fratricida muy difícil, de dos etnias, los Tutsis y los Hutus, que se mataron entre ellos durante mucho tiempo. La reconciliación con el otro pide ante todo descubrir en el otro el esplendor de la imagen de Dios. En esta óptica es vital distinguir al pecador de su pecado y de su ofensa, para llegar a la verdadera reconciliación. Eso significa que odies el mal que el otro te inflige, pero que continúes amándolo, porque reconoces su debilidad y ves la imagen de Dios en él. Qué bonito es esto. Hay que odiar el mal, pero continuar amando a la persona porque reconocemos su debilidad y vemos la imagen de Dios en él. Se me viene a la cabeza en este momento la imagen de esta mujer pastora que aquí en Colombia, en Villavicencio, ante la cual el Papa se emocionó cuando decía que pues, le había matado a su esposo, le había matado a su hija, y cómo a ella pues, le correspondió cuidar a los asesinos tanto de su esposo como de su hija, cómo estuvo pendiente de ellos, cómo Dios perdonó en ellos. Ahora, pues digamos que en nuestra vida eso no es lo usual, pero vamos a mirar cómo miramos siempre en las otras personas con las que convivimos, llámese hijos, llámese padres, llámese hermanos, cómo miramos la imagen de Cristo. ¿Y cómo hacemos? Quizás por el camino de la corrección fraterna, o quizás por el camino, pero en primer lugar, el camino de la oración. Llevarlos a la oración. Para que ellos cambien. Hay una frase que dice en los Salmos, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tanto odio, tanto desprecio que cabe en nuestras almas, ¿no? Si queremos vivir como hermanos, cada uno tenemos que hacer ese trabajo en nuestro corazón, tenemos que aprender a perdonar los agravios que recibimos. Y es más, tenemos que aprender a olvidarlos. Perdono pero no olvido. Es algo que viene siempre ahí. Y esa no es la idea.
El Papa Francisco, cuando vino aquí a Colombia, decía, la reconciliación no es una palabra que pudiéramos considerar abstracta. Así solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir la puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, que es una comprensible tentación. Si ante esto yo respondo, cuando vencen esa tentación, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de paz. Señor, haz que sepamos parar. Haz que sepamos ver al otro que está ahí para quererlo. Dice el Papa, es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en esta dirección, sin esperar a que lo hagan los otros. En un matrimonio, qué importante es que cuando haya un agravio, inmediatamente, pues obviamente se lleve las cosas a la oración, pero cuanto antes, los esposos se animen a procurar que haya perdón, a pensar en todo lo positivo de la otra persona, a pensar, sí, pero lo hizo por debilidad, lo hizo porque pues, tenía dolor de cabeza, estaba un poco estresado, estaba esto, y ver cómo recuperar el amor, ver cómo hacer para crecer en el amor. ¿Y eso de dónde lo sacamos? De Dios. El Papa le decía a esta mujer, a pastora, Dios perdonó en ti. Qué bonito es eso. Dios perdona en mí. Dios perdona en cada uno de nosotros. Y sigue el Papa. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden, basta una persona buena para que haya esperanza. Hay que dar el paso. Y si miramos a Jesucristo, pues ¿qué hace Jesucristo? Ofrece la vida por amor a nosotros. Cada uno de nosotros puede ser esa persona. Esto no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. También el Papa, en Amoris Laetitia, nos dice, no permitamos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejando lugar a ese rencor que añeja el corazón. La frase no toma en cuenta el mal, el amor no toma en cuenta el mal, lo lleva anotado, es rencoroso. Lo contrario es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena, que trata de buscarle excusas a otra persona. La tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor se va creciendo y se arraiga. Usualmente pensamos en lo que el otro está pensando. Y es que este es lo que, Señor, ayúdanos a no a parar la loca de la casa. La loca de la casa es la imaginación, no otra. Entonces, ayúdanos a parar la imaginación. A que no pensemos qué piensa el otro. Ya el otro nos lo dirá. Dice, cualquier error, cualquier caída del cónyuge
puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante el error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que en una sana defensa de la propia dignidad. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. Tenemos que tener una pronta y generosa disponibilidad para la comprensión, la tolerancia, el perdón, la reconciliación. Vamos a procurar pedirle al Señor que nos ayude para poder perdonar. Necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. En primer lugar, hay que comprendernos, hay que perdonarnos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica a las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores hacia las relaciones interpersonales. Entonces poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Lo primero, perdonarnos. Lo primero, sentirnos amados. Y también darse cuenta de que el otro está esperando que yo lo vea con ojos distintos. Muchas veces lo más fácil que hay es decir, hombre, pues yo corto con este. Hace un tiempo, cuando vivía en Cali, me invitaron a un matrimonio. Y para hacerlo más corto, una de las que invitaron al matrimonio me contó su historia. Ella trabajaba en bienestar familiar. Era una madre sustituta y se tomaba el papel suyo con mucho empeño, con mucho amor. Y uno de los pelados que le dieron para que cuidara era un pelado que pues le robaba plata para poder tomar drogas. Entonces esta intentó hacer de todo para evitar eso, pero resulta que el pelado seguía, hasta que en un momento ella dijo, pues voy a ir a bienestar familiar. Fue a bienestar familiar y el consejo que le dieron es, devuelva al niño, devuélvalo. Ella dijo, pero es que es mío. Muchas veces la solución a los problemas que a nosotros se nos ocurre es, voy a devolver a esta persona, me voy a escapar de este problema, voy a ser como el avestruz, voy a meter la cabeza en la arena. No, ni odiar, porque odiar es querer el mal para el otro. Cuando alguien me hace un mal, si yo devuelvo mal por mal, estoy haciendo un daño. San José María decía, ahogar el mal en abundancia de bien. Y San Agustín decía, vamos a luchar porque al mal que nos hagan, nosotros no respondamos con un mal, respondamos con el bien. Pidámosle al Señor que tengamos un corazón generoso. Primero, pues queriéndonos más a nosotros mismos y después queriendo más a los demás. Dice el Papa, hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, perdonarse para poder tener esa misma actitud hacia los demás. Orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo y después
si miramos a Dios, a ese Dios que nos quiere tanto, a ese Dios que nos perdona siempre, pues vamos nosotros a responder ante el ataque como Dios responde ante el daño al que le hacemos a Dios. En estos días pensaba, el pecado es una cosa tan grave que hace que Jesús esté en la cruz y que hace que María esté al lado de la cruz, que a los dos les duela. Y lo que hace Dios es perdonarnos siempre. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pero ojalá que nosotros tampoco nos cansemos de perdonar. Que siempre estemos ahí, que siempre estemos dispuestos a abrir el corazón para ayudar al otro. El Papa Francisco, en una audiencia de un domingo de la Divina Misericordia, dice: a los apóstoles Jesús dio, junto con su paz, el Espíritu Santo para que difundieran en el mundo el perdón de los pecados. Ese perdón que solo Dios puede dar y que costó la sangre de su Hijo. La Iglesia ha sido enviada por Cristo a transmitir a los hombres la remisión de los pecados y así crecer el reino del amor, sembrar paz en los corazones, a fin de que se afirme también en las relaciones, en las sociedades y en las instituciones. No debemos temer ser cristianos y vivir como cristianos. Debemos tener esa valentía de ir a anunciar a Cristo resucitado, porque Él es nuestra paz. Él ha hecho la paz con su amor, con su perdón, con su sangre, con su misericordia. Dios nos ha dado el perdón, nos ha dado la paz, nos ha dado el perdón, nos la ha traído con su sangre. Ante una injusticia podemos intentar responder igual, pero eso no es cristiano. Ante una injusticia hay que buscar la justicia. Obviamente no dejándonos llevar de la ira, no dejándonos llevar del mal genio, no dejándonos llevar del mal. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre, que nos ayude a vivir cada día más en este mandamiento del amor, en este mandamiento que no nos quedemos simplemente en no hacer daño, sino que vivamos el sacramento, que vivamos el mandamiento de el no matarás, también que lo veamos como el no descuidar a la persona que está ahí, que siempre perdonemos, que siempre amemos, que siempre cuidemos, que siempre estemos para los demás, que en nuestro corazón no haya espacio para la ofensa. Y la última cosa que quería decir es que en este mandamiento que cuidemos también nuestra lengua. No hablemos mal de nadie. Los demás tienen derecho a la fama. Es un bien inmaterial. Es algo muy importante. No lo podemos dañar. A nadie le gusta andar de boca en boca de todos por un mal motivo. Eso causa muchos sufrimientos, causa muchas frustraciones. Es muy grave hacer un daño importante a la fama del prójimo.
No podemos dañar la fama. No hablemos mal de nadie. San José María decía, si no puedes hablar bien de alguien, mejor cállate. Si somos personas que nos toca o que nos corresponde juzgar a alguien, pues lo juzgamos porque nos toca por el puesto que tenemos, por dirigir a alguien, pues lo hacemos, pero eso no lo difundimos a ninguna persona, no dañamos la fama. Obviamente, si estamos diciendo algo que es falso, eso se llama calumnia y es algo que va en contra de la justicia. Vamos a pedirle al Señor, ayúdanos a cuidarnos, a cuidar y a vivir cada día este mandamiento con más amor. En primer lugar, a saber perdonar. En segundo lugar, a sabernos querer. Y en tercer lugar, a nunca hablar mal, a nunca decir nada malo de nadie. A parecernos a ti en todo. Madre nuestra, nos ponemos de tu mano, te pedimos ayuda en esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.